Voy a hacer una pregunta complicada. ¿Conocen Arduino? De nombre. ¿Sí? ¿Padecen Arduino? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que Arduino es tan popular? A ver, el hardware es tan poderoso. Es un micro de 64 bits, es un micro infernal. No, pero la librería. Corrección, bibliotecas. Ella lo padeció como alumna. La traducción es biblioteca. Library es biblioteca. Ya estoy, sigo insistiendo, pero estoy un poco más resignado que antes a aceptar la palabra. Dijimos entonces que las bibliotecas que se nos ofrecen con Arduino, que han ido creciendo con lo que ofrecen los propios usuarios, es muy importante. La elaboración de los shields, que también han hecho los usuarios, es muy importante. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ofrecemos bibliotecas equivalentes? ¿Qué pasa? Bueno, el entorno de desarrollo de Arduino es muy intuitivo. Entonces, ¿qué pasa si yo ofrezco un entorno de desarrollo y bibliotecas similares? Similares en el sentido de igualmente poderosas, que me permitan a mí en muy corto tiempo poder realizar un desarrollo sin tener que poner a escribirme, por ejemplo, un stack LoRa. Es decir, hacer un stack es algo que tendría que a cualquiera de los seres humanos producirle una erupción. Bien, entonces, esa es un poco la idea de Embedded. Vamos a profundizar. Este es el microcontrolador que tenemos nosotros en la plaquetita que ustedes ya tienen. Es un micro de 32 bits. Es un Cortex M3 de ST. ¿Es un micro importante? ¿Es un micro poderosísimo? No. ¿Es un micro poderoso? Sí. ¿Es más poderoso que el micro que tiene Arduino? Sí. Entonces, ¿es de bajo costo comparable con Arduino? Es de bajo costo. No tan bajo costo como Arduino, pero es de bajo costo. Entonces, este micro de 32 bits de instrucciones con la arquitectura Cortex me ofrece a mí toda esta patología que ustedes ven acá. Es decir, yo tengo una plaquetita en la cual tengo un microcontrolador que por un lado se encarga de manejar la parte de radiofrecuencia del stack LoRa, la parte de hardware de LoRa, y al mismo tiempo lo puedo llegar a utilizar como microcontrolador. Es decir, en la plaquetita que ustedes tienen, ven que, si se fijan, hay un conjunto de pines que yo puedo llegar a utilizar para manejarlos como entrada-salida, es decir, puerto A y puerto B pueden ser utilizados como digital in y digital out, que lo programo en el proceso de inicialización. Es decir, que no tengo que aprenderme un micro. Si yo en algún momento de mi vida trabajé con un Cortex, ya lo puedo llegar a trasladar directamente aquí. Es decir, el hardware me permite manejar. Bueno, acá es la parte de radiofrecuencia que está encargada de conectarse con, dentro de ese mismo módulo, tengo una parte de radiofrecuencia que es la que maneja LoRa. Entonces, este microcontrolador se encarga de manejar LoRa y me da un montón de pines que puedo llegar a utilizarlos, por ejemplo, I²C, para poner si quiero algún conversor especial I²C, o para medir, por ejemplo, algún transductor en particular que se conecte vía I²C. Tengo UART de 8 bits, idéntica a la de PC. Es decir, cuando digo idéntica, estoy diciendo absolutamente idéntica a la de PC. Es decir, que si yo conozco cómo funciona la UART de la PC, ya sé cómo va a utilizarse la UART de este microcontrolador. Y a partir de ahí tengo también puertos disponibles. Es decir, cada patita dentro del microcontrolador, por arquitectura de Cortex, puede llegar a tener múltiples funciones
que defino la operatividad por medio de la programación en el startup. Entonces, este es un microcontrolador importante y que lo puedo llegar a utilizar entonces no solamente, y esa es una gran diferencia con otros modems de LoRa, es decir, no es solamente un dispositivo LoRa, sino que tiene un microcontrolador al cual le puedo, por ejemplo, programar comandos AT para que me ejecute. ¿Saben todo lo que es comandos AT? Para manejar los viejos modems se escribían comandos AT. Es decir, tengo la posibilidad, y es como me viene de fábrica, la posibilidad de mandar comandos AT para programar funcionalidad. O la otra es usar, cuando digo manejar comandos AT, es escribirle una secuencia de comandos AT que quede grabado y cuando arranca se ejecuta toda esa serie de comandos AT, con la cual programo la velocidad, la cantidad de datos, si va a trabajar con handshake o no, lo puedo programar todo por medio de comandos AT. O la otra es usar el micro en serio. Entonces tengo la posibilidad de usarlo en forma autónoma con comandos AT. ¿Funciona? Funciona. Pero es matar una mosca a cañonazos. Entonces la otra alternativa es, basándonos en la filosofía Arduino, trabajar con un entorno de desarrollo y usar el microcontrolador, para lo cual tengo que proveerle bibliotecas. Bueno, este es entonces nuestro XDOT, en el cual acá vemos en el costadito que tenemos pines para utilizar en ambos lados, y de esa forma puedo emplear el XDOT como microcontrolador, no solamente, insisto, como módulo LoRa. La otra alternativa es, existen módulos LoRa, pero le tengo que poner un microcontrolador afuera que le empiece a mandar los comandos AT. Acá no es necesario, puedo, si quiero, grabarle los comandos AT o bien usar el micro completo. Entonces, bueno, acá hay una serie de consideraciones que les quedan a ustedes porque este PDF lo van a tener también en lo mismo que el anterior. Ciertas consideraciones para la parte de inicialización y de funcionamiento general en cuanto a qué puedo hacer con cada uno de los pines. Por ejemplo, puedo trabajarlo en el modo wake, es decir, que periódicamente se despierte por una interrupción por hardware, que se despierte y me genera la parte del manejo de módulos de baja potencia. Lo saco del módulo de baja potencia. Se va a utilizar un STM, un microcontrolador, un Cortex M3 ST 32L15, en el cual yo le puedo llegar a manejar la frecuencia de trabajo del microcontrolador. Una de las características típicas de Cortex es que yo puedo programar el prescaler que tiene y de esa manera fijar la frecuencia de trabajo en forma dinámica. Es decir, si ustedes recuerdan, la potencia disipada en CMOS es función... La potencia en CMOS disipada en función de la frecuencia es lineal, con lo cual una forma de manejar potencia es cambiando la frecuencia de trabajo. Ustedes rebobinemos. Uno de nuestros objetivos es que el microcontrolador dure abajo del asfalto 5 años sin tener que cambiar las pilas. Con lo cual, entre otras cosas, yo puedo manejar en forma dinámica la frecuencia de trabajo del cristal de manera de bajar la frecuencia de trabajo y de esa manera bajar la potencia disipada cuando estoy haciendo nada. Cuando recibo externamente alguna señal de wake, algún evento, se pasó un auto encima, es decir, se estacionó alguien encima, paso a estar ocupado,
Entonces, en ese momento me despierto, cambio dinámicamente la frecuencia del trabajo, trabajo a la frecuencia máxima, por ejemplo, un ratito, transmito el paquete de datos, proceso los datos, transmito el paquete de datos y vuelvo al estado de baja energía hasta el momento en el cual se vaya el auto. ¿Está clara la idea? ¿No le afecta a la parte de firmar de LoRa a eso? ¿Por qué? Porque hay una cuál es el límite entre la velocidad que hace y la otra sistema. Pero que justamente cuando necesita trabajar sobre el LoRa, voy a estar trabajando en la frecuencia de operación normal. Es decir, lo voy a mandar a un modo sleep. No lo voy a mandar a un modo sleep necesariamente porque el modo sleep voy a tardar mucho tiempo en salir. Sino que lo voy a trabajar, por ejemplo, en 500 kHz frente a 64 MHz de operación normal, con lo cual bajo la potencia disipada a la centésima parte. En el momento en el cual se produzca algún evento que lo justifique, vuelvo a trabajar a 64 MHz. Y ahí sí voy a estar trabajando con LoRa, con la parte del firmware de LoRa, con el stack de LoRa y con el hardware de LoRa a la frecuencia normal. Todo esto es estrategia de diseño. Bien. Con esto entonces, la parte de radio que incorpora el XDOT me permite una operación con antenas mínimas, porque por supuesto que todo depende de la antena que yo vaya a utilizar, la antena interna del impreso o una antena exterior. Puedo llegar hasta 3 millas, es decir, estamos hablando de 5 kilómetros con antena mínima, sin demasiada ganancia y sin direccionalidad. Está pensado para trabajar en comunicación dúplex bidireccional y las frecuencias que la velocidad de datos con la cual puedo llegar a trabajar arranca desde los centenares de bits hasta los 300 kilobits por segundo. Recuerden que la cantidad el bitrate, la cantidad de bits por segundo va a depender de la distancia a la cual yo esté trabajando. El corolario, cuando ya estaban todos cabeceando el lunes pasado, lo que dijimos ahí cuando aprovechamos que nadie estaba despierto y le dimos un montón de información sipeada, de acuerdo a la distancia que yo esté, va a ser la velocidad a la cual puedo trabajar. Entonces, si estoy a una distancia estoy muy alejado, la velocidad de transmisión va a ser pobre porque tengo que aumentar la duración de bit. Entonces, la cantidad de bits por segundo va a disminuir. Con lo cual era la parte de velocidad, adaptación de la velocidad de comunicación automáticamente en base a la distancia a la cual esté trabajando. Acá hay una cosa importante para destacar, que es ¿cómo hago yo para elegir la banda en la cual tengo que trabajar? Cuando se empezó a trabajar en LoRa, en nuestro país, LoRa es una norma que no tiene más de 3 años de puesta en el mercado en forma comercial. Cuando se empezó a trabajar en LoRa en nuestro país, era todo muy difuso, no había estándares, entonces se comenzó a trabajar en la banda que se llama ISM, es decir, en la banda que era para instrumentación, medicina libre. Desde el año pasado ya la cosa cambió, se asignó la mitad de esa banda, como decía Norberto, con fines comerciales. ¿Qué se hizo? ¿Hubo que empezar a desoldar todo el XDOT para cambiarlo? ¿Les parece que pasó eso? No, ¿qué se hizo? Se escribió una nueva versión de firmware que la provee el fabricante y que está adaptada para trabajar sobre una banda o sobre otra. Con lo cual, una de las cosas que vamos a hacer cuando empecemos la parte práctica, por las dudas, es escribir una versión de firmware para la banda en la cual nosotros vamos a trabajar en los XDOT.
La parte de hardware está bastante especificada acá. Los pines son 3,3 volt tolerantes, por más que la tensión de alimentación del microcontrolador sea menor, son tolerantes, es decir que admiten entradas de 3,3 volt. El consumo en reposo es de 2 microamperes. La alimentación es variable entre 2,4 y casi 3,6 volt. Cuando estoy transmitiendo consume 15 miliamperes, motivo por el cual es que insistimos que LoRa está pensada para trabajar en paquetitos chiquititos y de vez en cuando. Porque una cosa es que esté consumiendo 2 microamperes la mayor parte del tiempo y otra cosa es que esté consumiendo 15 miliamperes. Bien, esta es la descripción del procesador. 32K de RAM, 256K de flash. Es un microcontrolador interesante. 32 MHz. Ahí las versiones más nuevas de Xdot vienen con un micro de 64 MHz del trabajo. Admite SPI, comunicación serie intraplaca sincrónica, y cuadrado C, también comunicación intraplaca. 2 WART idénticas a la de PC, con la misma programación, el mismo nombre de los registros. Permite modulación por ancho de pulso, por lo cual si quiero puedo llegar a manejar motores. Conversor analógico a digital de 12 bits con 10 canales multiplexados en forma analógica. Conversor digital analógico de 12 bits con 2 canales de digital analógico. Y hasta, de acuerdo a la configuración, recuerden ustedes que dije yo al pasar hace un ratito que cada patita yo la puedo redefinir por programación. Entonces, si yo quiero trabajar solamente con pines de entrada y salida, puedo llegar a tener 19. A medida que empiezo a utilizar todo esto, SPI, cuadrado C, WART y todo eso, empiezo a gastarle patitas de entrada y salida. Bueno, la preparación. La preparación es, en primer lugar, tengo que, si voy a trabajar con Windows, si voy a trabajar con Mac OS X o Linux, ¿no? Tengo que instalarle un driver para poder trabajar el embed sobre Windows, el puerto serie de Windows. Simular un puerto serie a través de USB. Lo que me ofrece embed va a ser, lo vamos a ver enseguida, un conjunto de bibliotecas en las cuales yo me conecto a un sitio que se llama embed.com. Me abre el entorno de desarrollo en el cual yo elijo con qué bibliotecas voy a trabajar y empiezo a escribir mi programa conectado sobre un servidor en forma a través de internet. Bien, primera pregunta. ¿Obligatoriamente tengo que estar conectado a internet? No. Tengo la posibilidad, ¿cómo? Puedo instalar entorno de desarrollo en mi PC. Sí. Es decir, no es la muerte de nadie, pero no es instantáneo. ¿Siempre lo consigues? ¿Eh? No. Hace un año más o menos. ¿Cómo son? Yo lo conozco hace un tiempo atrás, pero no tenía eso. No, de vuelta. Es mucho más fácil trabajar directamente con el compilador desde la web. Pero tengo la posibilidad de instalar el entorno de desarrollo. Tengo que traerme las bibliotecas que voy a utilizar. Por eso digo que no es la muerte de nadie, pero tampoco es algo tan intuitivo como puede ser cuando uso el LPC Expresso para los micros de NXP. Entonces, tengo los dispositivos, es decir, Embed es algo que creó, es toda una filosofía de trabajo que creó ARM. ARM es la empresa que hoy en día todos utilizamos en un teléfono celular. El 99% de los microcontroladores que tienen nuestros celulares son ARM Cortex, y después vendrá alguna otra sigla. Entonces, esta empresa lo que hizo fue crear todo un entorno de desarrollo que se llama Embed, en el cual fue creando bibliotecas para facilitar el uso y poder competir en cuanto a operabilidad y tiempo de puesta en el mercado con Arduino.
¿Cómo? ¿Son open source las librerías para bibliotecas o Sí. se pueden Pero, desarrollar también? Sí, se pueden desarrollar, pero una cosa que es importante y también lo preguntaste en el momento que habíamos quedado. ¿Yo puedo acceder a las fuentes de las bibliotecas? Si es open source, sí, pero si yo tengo la biblioteca en módulos, a mí si las manejo como APIs, yo no tengo la posibilidad de saber qué es lo que hay adentro de cada subrutina, o de cada función. ¿Sí? Es decir, a ver, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha trabajado en el diseño con FPGAs en VHDL? Bueno, por ejemplo, cuando yo digo que voy a usar el módulo de Xilinx, por ejemplo, que es un microcontrolador, ¿yo qué descargo? ¿Los fuentes en VHDL? ¿Y poder toquetearlos? No. Sino que me vinculo, me uno con un módulo que dice, entra esto y a la salida tenés esto otro. Y yo ahí, en ese momento, quedé casado con S y con Z con la empresa. No puedo migrar mi desarrollo hacia otra empresa. Entonces, dicho en el mundo de las FPGAs, si yo entré a trabajar con Xilinx, moriré con Xilinx. No puedo en el medio de desarrollo migrar y utilizar parte de las funciones con Altera. Acá es algo similar. En el momento que yo empiezo a usar las bibliotecas Embed, quedé casado con Embed, es decir, quedé casado con ARM. Y ese justamente es el tema. ¿Está bien o está mal? Está. ¿Me facilita a mí la puesta en el mercado rápido? Absolutamente sí. Los micros que se utilizan, porque no es solamente para este micro, hay un centenar de micros distintos que trabajan sobre Embed. Entonces, ¿me facilita el desarrollo? Absolutamente sí. ¿Mediante routidor? ¿Cómo? ¿Mediante routidor? Sí. Si vos querés hacerte tu propio entorno de desarrollo, sí. Sí. Pero, de vuelta, es complicar la puesta en el mercado del producto, porque la idea justamente es tratar de tener lo antes posible el producto en la calle. Eso es lo que nosotros podemos garantizar usando Embed. Bueno, entonces tenemos conectividad porque existen bibliotecas para LP WAN, para Bluetooth, Low Energy, para LoRa, Wi-Fi, Near Field, RFID, Mobile, IoT, etc. Es decir, tengo bibliotecas para cada una de esas cosas. También para Ethernet y para tecnología celular. Seguridad. El hecho de trabajar a distancia en forma codificada, es decir, que nadie me puede meter basura en el medio, en todo el proceso de compilado, me ofrece seguridad. Y aparte es operabilidad, es decir, que se me da también la posibilidad de trabajar en forma interactiva y tengo vehículos de consulta. Entonces, Embed es una nube, la primera opción es una nube que me ofrece también un sistema operativo, que yo puedo llegar a implementar un sistema operativo en tiempo real, que lo puedo llegar a utilizar siempre a nivel de módulo. Me ofrece seguridad TLS. Si yo quiero conectarme, puedo utilizar la parte criptográfica de SSL TLS. Y me ofrece Embed herramientas de desarrollo y también placas. Xdot es una de esas placas. Entonces, ¿cómo es la historia? Primero de todo me conecto sobre Embed. Me va a pedir usuario y contraseña. Si no tengo usuario, me creo el usuario. A partir de ahí, por ejemplo, me dice que me va a aparecer un lugar en el cual, una vez que hice eso, me agrego al compilador Embed. Es decir, me agrego significa
permito trabajar con el compilador embed. Me aparece esto está copiado directamente de pantalla. Me aparece esto. Si ustedes se fijan acá, acá dice, esto es para el caso del Xdot, me aparece .at firmware, me aparece .examples, me aparece ejemplos, hello world. Abramos un poquitito. Ejemplos, por ejemplo, tengo acá auto OTA example. ¿Se acuerdan que era OTA? Lo vimos hace un ratito. Clases example. Y acá aparece peer-to-peer example. Peer-to-peer quiere significar ejemplo escrito en C++, en C++, para comunicar entre sí dos Xdot sin necesidad de un gateway. Entonces, fíjense, ¿cuánto hace que empezamos con esto? 5 minutos. Ya tenemos un ejemplo para conectarlo peer-to-peer. ¿Y qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Hello World. Para nosotros, el Blinky. Tiene, por supuesto, un LED, la plaquita, y ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo vamos a hacer parpadear. Ojo, cuando lo hacemos parpadear, perdemos como nos viene la placa, que es para recibir comandos AT. Entonces, si yo, como me viene la placa, lo conecto, le ejecuto ese driver que me permite convertir mi puerto USB de la placa en una comunicación serie, entonces entro en un programa cualquiera de comunicaciones, tipo Teraterm, tipo TTY o cosa por el estilo, y veo que me aparece y empiezo a escribir comandos AT y se los mando al comandos AT al módulo. Me aparece la pantalla negra y empiezo a escribir comandos AT. Ok. Y después le puedo decir, todos estos comandos AT que te guardé, que te mandé, guardalos. Entonces la próxima vez que prenda, me ejecuta toda esa secuencia de comandos AT automáticamente. Ahora, en el momento en el cual empiezo a escribir mi código utilizando el microcontrolador, perdí esos comandos AT. ¿Es grave? No, porque vamos a tener en la página que estamos utilizando de comunicación una imagen que voy a utilizar para flashear nuevamente mi microcontrolador a las condiciones iniciales. Claro, entonces yo voy a tener un entorno de desarrollo en el cual, miren que me aparece en el entorno de desarrollo, compile. Entonces yo escribí mi código en el entorno de desarrollo, lo escribí ¿en qué? En C. Escribí mi código, compilo, le digo dónde quiero que me guarde el resultado de la compilación y después lo que hago es de ese lugar copiar directamente, como si estuviera copiando un archivo, al Xdot que me va a aparecer como si fuera un pendrive que dice Xdot. Entonces fíjense qué fácil que es. No tengo que hacer ninguna secuencia de comandos raros. Del lugar en el cual yo dije que quería que me guardara el resultado de la compilación, ese resultado de la compilación, si no tuvo errores, lo copio directamente sobre el Xdot. Lo reseteo y ya está corriendo mi programa. ¿Preguntas? Bien, nos merecemos un café.